Hola, buenas tardes, buen día, buenas noches o en el momento en el que estén escuchando este video. En esta ocasión les vengo a presentar este libro, Joseph Campbell, En busca de la felicidad, mitología y transformación personal. Campbell fue un mitólogo y estudiante de religiones comparadas estadounidense, nació a principios del siglo XX, murió en la década de los 80, si mal no recuerdo. Cualquier cosa busquen su biografía y lo van a conocer más. Este libro lo empecé a leer porque realmente intenté leer varios clásicos y ninguno me terminó de llamar suficiente la atención. Traté también de leer algún par de santos conocidos de la Iglesia Católica y tampoco me terminaron de funcionar. Por eso este lapso de casi 2 meses y medio sin subir video, bueno, se debe a eso. Pero digo, bueno, vamos a darle una oportunidad a Campbell, ya que tenía un par de libros de él en mi biblioteca. Y digo, bueno, empecemos a leerlo y a ver qué tal, qué nos puede decir. Campbell fue un gran amigo de Karl Kerensky, mitólogo también, y Mircea Eliade, que también es uno de los mitólogos más conocidos del siglo pasado. Así que bueno, gracias a estos dos pude llegar a Campbell y conocerlo. Este libro, en resumidas cuentas, nos da una versión moderna, una interpretación moderna de lo que son los mitos y su función en nuestra sociedad, de cómo nos puede ayudar a nosotros en nuestro propio viaje del héroe, en nuestra propia vida, cómo nos puede dar salidas, dar respuestas a ciertas cuestiones que nos atañen en nuestro día a día. Y bueno, comencemos. En la introducción de este libro consta de 7 partes. La primera parte, el hombre y el mito, da una breve introducción de esto. El mito a través del tiempo, el mito vivo, sociedades y el mito en Oriente y Occidente, el mito en sí mismo, el mito personal, el viaje del héroe y diálogos que tiene con periodistas, un hombre y una mujer, al final de todo. Bueno, comencemos por la introducción. El que compiló esta serie de libros nos dice: elegí estas conferencias porque ponen de relieve el modo en que Campbell toma la idea de la mitología como herramienta para facilitar la comprensión del desarrollo psicológico del individuo, es decir, lo que él denomina la cuarta función del mito, la función psicológica. Y también nos dice que el mito, en su opinión, establece el marco de referencia del desarrollo y la transformación personal y la comprensión del modo en que los mitos y símbolos afectan a la mente individual, proporciona la clase para vivir en armonía con la propia naturaleza, o dicho en otras palabras, señala el camino que conduce a la felicidad. Es decir, el mito, como leemos en el subtítulo, como transformación personal justamente. Luego seguimos ¿qué es el rito? A la definición del rito. Según en palabras de Campbell, el rito es la ejecución del mito. Y nos dice: el rito es esta acción que llevan, por ejemplo, a cabo los sacerdotes, llevan a cabo, sí, los sacerdotes de cualquier religión. En el catolicismo, bueno, el sacerdote cristiano es el que lleva a cabo el rito para
mantener vivo el mito de la Eucaristía, de la crucifixión y demás. Nos dice, la idea de conectar con el poder a través del mito ilustra un funcionamiento habitual. Si se trata de una mitología viva, de una mitología orgánicamente relevante para la vida de la gente de cada época, repetir los mitos y ejecutar los rituales nos ayuda a centrarnos. Como el ritual no es más que una representación del mito, la ejecución del rito nos permite participar directamente del mito. Es esto que les explicaba recién. Después nos habla de las 5 capas que envuelven al ser humano según la tradición védica. Obviamente es todo resumido. Nos dice, la primera capa es Anamaya Kosa, la envoltura del alimento. Ese es el cuerpo, que está hecho de comida y que al morir se convertirá en comida y se verá consumido por los gusanos, los buitres, las hienas o el fuego. La segunda capa es Pranamaya Kosa, la envoltura de la respiración. La respiración oxida el alimento y lo convierte en vida, por ello este cuerpo se considera alimento en combustión. La tercera capa es Manomaya Kosa, la envoltura de la mente. Esta es la conciencia del cuerpo que se ocupa de coordinar los sentidos con el yo que creemos ser. La cuarta es el Vijnanamaya Kosa, la capa de la sabiduría trascendente derramándose en nosotros. Se produce un gran salto. Es la sabiduría que nos formó en el útero de nuestra madre, la que dirige, la que digiere nuestra comida y sabe cómo hacerlo. Y la quinta, la más profunda de las capas, es Anandamaya Kosa, la capa de la beatitud, el núcleo de lo trascendente en sí mismo. La vida es una manifestación de la beatitud. Y bueno, disculpen la pronunciación de estas palabras, pero está en sánscrito y es mucho trabajo aprender un nuevo lenguaje y uno de los lenguajes más antiguos del mundo. Bueno, después de dar estas 5 capas que envuelven al ser humano según la tradición védica, podemos avanzar. Campbell avanza y lo empieza a comparar a la tradición védica con la tradición cristiana, con la crucifixión y demás. Nos dice, los dioses de los mitos son modelos que, siempre y cuando no olvidemos que se refieren al aspecto de lo trascendente, nos proporcionan modelos de vida. ¿Acaso la noción cristiana de imitación de Cristo significa que todos debamos morir crucificados? En modo alguno. Lo único que significa es que debemos hacerlo como Cristo, con un pie en lo trascendente. Como dice Pablo, ya no soy yo, sino Cristo el que vive en mí, lo que significa que lo eterno vive en mí. Y ese también es el significado de la conciencia búdica, de una conciencia que es simultáneamente el universo entero y uno mismo. Nos dice, los mitos afirman que si nos comprometemos con el mundo de un determinado modo, contaremos con la protección de Atenea, con la protección de Artemisa, con la protección de ese o de cualquier dios. Ese es el modelo del que carecemos en la actualidad. La vida se mueve tan deprisa que incluso formas de pensar que eran normales en infancia, es decir, en la infancia de Campbell, se han tornado obsoletas y no contamos con nada para reemplazarlas. Todo cambia hoy en día muy rápidamente y carecemos del equilibrio necesario para el establecimiento de la tradición mítica. Pero aún así, contamos con un par de posibles referencias. Y ahora podemos ir, según yo, a la base fundamental de este libro, y es cómo en esta sociedad, en nuestra sociedad actual, podemos usar los mitos o tomar ciertos modelos. Podemos tomar, si fuésemos católicos, el ícono de Cristo crucificado que dio su vida por nosotros.
Si fuésemos hindúes tomaríamos otro aspecto, si fuésemos chinos otro aspecto y así continuamente. Pero como en nuestra vida occidental todos esos símbolos ya quedan obsoletos, bueno, Campbell nos da dos soluciones, nos dice. Pero aún así contamos con un par de posibles referencias. La primera es algún personaje que en nuestra infancia nos pareciese noble y grande y nos sirva de modelo. Es decir, nosotros posiblemente en nuestra infancia tuvimos algún modelo, ya sea padre, madre, abuelo, abuela, conocido, que según nosotros, según nuestra forma de ver el mundo, tenían una vida ejemplar, eran buenos, eran nobles, se ocupaban del otro más que de sí mismos, y eso de una u otra forma nos inspira, nos da ganas de seguir su modelo, de imitarlos a ellos en vida. Y de eso se tratan los mitos. La otra, dice, consiste en buscar la felicidad. De este modo, la búsqueda de la felicidad se convierte en nuestra vida. Bueno, esta búsqueda de la felicidad yo creo que es bastante... A mí no me resulta particularmente agradable porque me resulta demasiado individualista, demasiado atomizado. Pero bueno, es lo que se cambia. Y nos empieza a hablar después de nuestra felicidad de la búsqueda de nuestra felicidad como un camino mítico. Dice, nuestra felicidad puede guiarnos hasta ese misterio trascendente, porque la felicidad es el manantial de la energía, de la sabiduría trascendente que reside en nuestro interior, de modo que, cuando la felicidad concluya, sabremos que nos hemos desconectado de ese manantial y volveremos a buscarnos, y ese será Hermes, nuestro guía, el perro que nos señalará el rastro invisible. Ese es el camino. Así es como uno elabora su propia vida. Es decir, en búsqueda de nuestra felicidad, de nuestra forma de trascender, de querer algo más que simplemente este mundo físico y terrenal, podamos descubrir nuestros talentos, podamos descubrir algo que nos impulsa a lo más que este mundo. Y bueno, según Campbell dice que esa sería una de las dos opciones, de los dos caminos. Y posteriormente nos empieza a hablar de las funciones de la mitología. Dice, la primera función de la mitología es abrazar la vida. Y la segunda función de la mitología es lo que él llama la gran inversión. Bueno, sobre la primera función de la mitología nos dice, el primer orden de la mitología es afirmativo y abraza la vida en sus propios términos. Es sorprendente ver cómo se enfrentaban los primitivos a los dolores, agonías y problemas de la existencia. He estudiado muchos mitos de las culturas de todo el mundo y no recuerdo en el pensamiento primitivo una sola palabra negativa sobre la existencia o el universo. El hastío del mundo solo afecta a quienes viven en la opulencia. Esta última oración me parece espectacular. Y nos dice, el único modo de afirmar la vida consiste en hacerlo desde su misma raíz, desde su fundamento más espantoso y putrefacto. Ese es precisamente el tipo de afirmación del que nos hablan los ritos primitivos. Y, aunque algunos sean tan brutales que apenas si podemos leerlos, y todavía menos contemplarlos, lo cierto es que dejan bien patente a la mente del adolescente que la vida es una cosa monstruosa y que, si queremos vivir, debemos hacerlo de tal o cual modo, es decir, sin salirnos del surco establecido por las tradiciones de la tribu. Esta es la primera función de la mitología, pero no solo se trata de una reconciliación de la conciencia con los requisitos de su existencia, sino de una reconciliación amorosa y agradecida por su dulzura. Es decir, la vida puede ser trágica, puede ser agotadora, puede ser
terrible en muchos sentidos. Pero estos pueblos primitivos, pueblos primigenios, basaron su mitología en abrazar la vida, en contemplarla y en ver cierta belleza, cierta dulzura en esto. Después podemos seguir con la segunda función, que nos dice: ¿y cuál es la mitología que aparece entonces para reemplazarla? En ese momento es cuando aparecen las mitologías del retiro, del rechazo, de la renuncia y de la negación de la vida. Ahí nos encontramos con el orden mitológico de la huida, y me refiero a la huida real, a escapar del mundo. Pero ¿cómo podemos dar voz al resentimiento derivado de ese horror de que la vida no nos da lo que creemos que debería darnos y poner fin en nosotros mismos al impulso de vivir? ¿Cómo podemos hacer caso al desencanto de la vida y apagar el impulso de vivir? Los casos del jainismo y budismo primitivo ilustran perfectamente las mitologías negadoras del mundo y del cosmos que cumplen con esa función. Esta visión, esta segunda función coincide con lo que diferentes filósofos de la historia de la humanidad llamaron como la época axial, la era axial. Al respecto de esto les recomiendo un video que se llama La era axial, del historiador y filósofo mexicano Juan Manuel Zunzunegui, que nos habla espectacularmente de cómo en estas comunidades primitivas, en estas comunidades primigenias alrededor del siglo VII u VIII antes de Cristo, dieron un salto no solamente en la parte occidental, sino también en China, en la India y en el centro de Asia, al respecto de esa nueva forma de ver el mundo. Ya no es solamente abrazar la vida, sino es crear culturas superiores, religiones superiores, y son las que hasta el día de hoy sobreviven de alguna u otra forma a nuestra vida cotidiana. Y nos dice que religiones como el jainismo, el budismo primitivo, del Oriente cercano, el zoroastrismo, y bueno, religiones similares. Y después comienza hablando sobre las funciones de la mitología. Nos dice que la mitología tiene 4 funciones: la mística, la cosmológica, la sociológica y la psicológica. La mística nos dice que es el despertar en el individuo una sensación de agradecimiento y afirmación respetuosa ante el terrible misterio de la existencia. La cosmológica, la segunda, dice: consiste en ofrecernos una imagen del cosmos, una imagen del mundo que nos rodea, que evoque y mantenga la experiencia del asombro. Y después nos dice: la tercera consiste en validar y mantener un cierto sistema sociológico, un sistema de correctos e incorrectos, apropiados e inapropiados, del cual depende la particular unidad social a la que se pertenece para su existencia, es decir, la función de la sociedad, en otras palabras. Y la cuarta y última dice, que es la psicológica. El mito también cumple con la función de acompañar al individuo a través de los distintos estadios de su vida, desde el nacimiento y la madurez hasta la vejez y la muerte. Y bueno, estas son, según Campbell, las 4 funciones de la mitología. Notemos, no sé si ya se empezó a dilucidar, pero Campbell era un gran seguidor de la psicología, era un fiel seguidor de Jung y un ávido lector de Sigmund Freud, así que no es de sorprendernos que le tome tanta importancia a la psicología. Y después nos dice, más adelante, que la religión es mitología malentendida. Esto muchas personas que vienen en Occidente, ya sean musulmanes
judíos o cristianos les podría chocar bastante, pero no se sientan chocados. Campbell solamente escribe lo que él cree que es necesario. Dice: bien podríamos decir de manera bastante razonable que la mitología es la religión de los demás, pero del mismo modo podríamos afirmar que la religión es mitología malentendida. Este malentendido se deriva fundamentalmente de considerar los símbolos mitológicos como meras referencias a hechos históricos, y este es un problema especialmente importante en el caso de Occidente, donde se ha puesto más énfasis en la historicidad de los eventos que supuestamente han dado origen a las iglesias. Es esto que les nombraba anteriormente. Las religiones semitas, basan todo su fundamento en su religión, en que fueron religiones históricas, con veracidad histórica, y que los podemos confirmar de esta forma. Mientras que, por ejemplo, en todo el resto de las culturas del mundo, no se toma la mitología como un hecho histórico, ni como algo que haya pasado realmente. Es como el mito de Osiris, si no me equivoco, donde Osiris fue desmembrado y sus miembros, las partes de su cuerpo, fueron enterradas en diferentes partes del río Nilo, en Egipto. O sea, uno no lo puede tomar de forma literal a los mitos, ni pensar que en algún momento Osiris fue efectivamente descuartizado, desmembrado y que sus partes están enterradas en el Nilo. Bueno, es esto a lo que Campbell se refiere. Es aferrarse a la historicidad para pensar que su religión es la verdadera, la única, la válida, la correcta, de las religiones semitas que invierte la religión y la mitología. Y por eso dice Campbell que la religión en realidad es mitología malentendida, mal usada, y bueno. Y después, más adelante, 2 páginas más adelante, nos dice que debemos despejarnos de estos hechos históricos. Debemos ver más allá de la historicidad de que haya existido un pueblo elegido o no de los judíos, que haya nacido Jesús de una madre virgen, que haya existido el profeta Muhammad, sino ver más allá de eso, ver el símbolo, lo que significa, lo que nos quieren decir todos estos personajes. Nos dicen: el acontecimiento histórico, en el caso de que lo haya, debe tener un significado espiritual, como mera manifestación física de un símbolo que ya poseía su significado antes de la ocurrencia de ese acontecimiento concreto. Dice, repito, que el acontecimiento histórico debe tener un significado espiritual como mera manifestación física de un símbolo que ya existía. Entonces dice, no resulta fácil, por ejemplo, en la tradición cristiana, distinguir el significado de Jesús y Cristo. Jesús es un personaje histórico, mientras que Cristo es un principio eterno. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que existió antes y después de todos los tiempos, y no tiene, por tanto, nada de histórico. Nuestra tradición afirma que el personaje histórico de Jesús fue la encarnación en la tierra de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y acá comienza a comparar este historicismo de las religiones míticas con el hinduismo o el budismo o el jainismo y así. Después nos habla de los 3 periodos de la especie humana. El periodo primitivo, el periodo intermedio y de las sociedades recolectoras a agricultoras. Dice, el periodo primitivo, va desde la aurora de la conciencia hasta el desarrollo de la escritura, es decir,
Perdón, retomemos la idea en la que estábamos. Los tres periodos de la especie humana: el periodo primitivo, que es el que va desde el desarrollo de la capacidad de abstracción de los seres humanos hasta que se empiezan a dar las primeras tablillas donde se escribe, ¿no? La segunda dice: es donde encontramos el origen de las ciudades, la invención de la escritura, las matemáticas, la rueda, la monarquía y el Estado. Esto va desde Mesopotamia hasta Egipto, pasando por Creta e India, y China y América. Y el tercero es el Renacimiento europeo, donde se comienza a dar una importancia vital a lo que es la observación, la experimentación científica y la interpretación empírica de la naturaleza, dando como hecho fundamental el origen de la máquina de vapor. Después nos adelantamos un poco hacia lo que Campbell nos dice que es la cosa fundamental y distintiva de las religiones semíticas, además de su historicismo, y nos dice que en Oriente Próximo, es decir, las religiones semíticas, otra vez, se pone a Dios como creador y criatura, los creados, no son lo mismo, mientras que en el resto de las religiones se equiparan. Nos dice: las tradiciones llegadas de Oriente Próximo nos dicen que Dios ha creado al mundo y por lo tanto, creador y criatura no son lo mismo. Nos dicen: nuestra teología suele afirmar cosas desde el punto de vista de la conciencia vigílica. La lógica aristotélica, por ejemplo, dice que A es, no A, pero a otro nivel, y ese es al nivel que, por más que quiera mantenerlo oculto, se refieren a todas las religiones, incluidas la nuestra. El último misterio es que dos son uno, es decir, que A es no A. Pero nuestras religiones oficiales condenan como blasfemo a quien dice: yo y mi Padre somos uno. Jesús lo dijo y por ello lo mataron. Jesús fue crucificado por blasfemia. 9 siglos más tarde, el gran místico sufí Al-Jalaj dijo lo mismo y se vio por ello crucificado. ¿Y qué fue lo que dijo Al-Jalaj? Dijo que la comunidad ortodoxa está aquí para unir amante con amado y al místico con su Dios. Es decir, decían lo mismo. Y ahora nos adelantamos un poco y nos habla sobre el fin del catolicismo, cómo actualmente en estos años en Europa ya el catolicismo está pereciendo, está haciéndose polvo, haciéndose añicos, las catedrales, las iglesias convertidas en bares, en restaurantes, en centros turísticos, y así. ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto de esto? Nos dice: la función realmente importante de la Iglesia es la de presentar el símbolo, llevar a cabo el rito y permitir que contemplemos el mensaje para empezar a experimentarlo, sea cual sea la relación técnica existente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo importante es que uno mismo, el celebrante, sienta en su interior el nacimiento virginal, el nacimiento del ser místico y mítico que constituye nuestra propia vida espiritual. Es decir, ver más allá de la doctrina católica en sí, sino lo que podemos extraer nosotros de ello para nuestra vida. Y según Campbell, este sería la forma más adecuada de salvaguardar al catolicismo. Y después podemos seguir con las comparaciones entre el yo
de Oriente y de Occidente. Y nos dice, este es el punto en el que las culturas tradicionales occidentales difieren de las orientales. Las enseñanzas religiosas orientales insisten en la necesidad de anular el ego. Según estas tradiciones, uno debe atenerse al ideal social dictado por el superego. No existe para ellas desarrollo sistemático del ego con respecto a la realidad ni a la situación individual. Si le preguntamos a un oriental algo que tenga que ver con ahora, obtendrás un aluvión de todos los clichés inimaginables. A los orientales les resulta muy difícil valorar la realidad en términos de la situación inmediata, y es que, como en las tradiciones orientales el ego no está desarrollado, no obtienes el mismo tipo de respuesta que esperarías en Occidente, en donde el individuo asume la responsabilidad de su propio juicio, de su propio discernimiento. Es decir, en otros términos, en Occidente se le da mucha relevancia a la libertad, a las consecuencias de cada uno que pueda tener sus actos en la misma sociedad, mientras que en Oriente no existe tal libertad. Es aceptar la casta en la que naciste, es aceptar tu realidad social y vivir acorde a ella. No tenés ningún tipo de libertad, pero son simplemente formas distintas de contemplar, de entender el mundo, y ya está. Y acá nos dice un resumen. La verdad última, el misterio último de la vida y del ser es absolutamente trascendente en Oriente. Uno no puede definir lo absoluto, tampoco imaginarlo, y menos todavía nombrarlo, pero ese ser absoluto y ese misterio absoluto es también nuestra propia realidad interior. Uno es eso, lo absoluto es trascendente y al mismo tiempo inmanente, es decir, se encuentra simultáneamente más allá del universo sensorial y dentro de todas y cada una de las partículas de este universo. Y todo lo que puede decirse sobre ello es nada. Lo que digamos al respecto solo apunta hacia ello. Los símbolos, los ritos, los rituales y las acciones se mueven en el mundo de la experiencia humana, pero apuntan más allá de sí mismos, hacia esa fuerza trascendente e inmanente. Los ritos y los símbolos conducen a la realización de la propia identidad, que es absoluta. Nuestra esencia consiste en la identidad con lo trascendente. Por ello, para la filosofía oriental, el ego y la personalidad son meros accidentes, algo secundario. Y lo contrapone con la idea de Occidente, que nos dice: la idea llega en torno al 2500 a.C., con los imperios semíticos de Sargón y Hammurabi, y a ellos seguimos todavía aferrados. Y es esa idea de que Dios creó al hombre. Dios no es hombre, y el hombre no es de la misma sustancia que Dios. Se trata de dos instancias ontológicas y fundamentalmente distintas. A esa relación, por lo tanto, se refieren todos los símbolos. No pasa lo mismo con los sistemas orientales, en donde los dioses, al igual que los hombres, son manifestaciones de un orden superior. El orden, en este caso, es preexistente a los dioses. Bueno. Después podemos seguir leyendo algo como la crucifixión, como el camino del héroe, abrazar la vida con compasión, y podemos cerrar este ciclo, para no hacerlo tan extenso, con los valores que trascienden a la mitología según el mundo moderno. Valores que son justamente intrascendentes porque son completamente vacíos.
Y nos dice, esto es una tesis que dio el psicólogo Abraham Maslow. Dice, la supervivencia, la aseguridad, las relaciones personales, el prestigio y el desarrollo personal son facetas de la biología primaria de la conciencia humana, pero nada tienen que ver, en mi opinión, en la opinión de Campbell, con los valores por los que viven las personas mitológicamente inspiradas. Es decir, estos 5 supuestos valores que trascienden la mitología, según este psicólogo, son los valores que hasta el día de hoy todo el mundo habla de desarrollo personal. Uno como persona, como individuo atomizado, tiene que crecer, tiene que ser continuamente más grande, tener más plata, bla, 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 bla. Tiene que tener cierta seguridad también para hacerlo. Tiene que primar sus relaciones personales, tener buena relación con los padres, buena relación con los hermanos, buena relación con su pareja, buena relación con los hijos. El prestigio, no nos olvidemos del prestigio, qué tan importante es el prestigio para la civilización occidental, es decir, tengo un doctorado, tengo una maestría, soy licenciado en A, soy licenciado en B, hice este curso de C, y así. Y Campbell nos dice, los 5 valores de Maslow son los que movilizan a quienes no tienen nada por lo que vivir, no tienen nada trascendente en su vida. Nos dice, nada los arrebata, nada los atrapa, nada los enloquece espiritualmente, ni hace que se sientan tan impelidos a hablar de ello. Dice Campbell, son personas extremadamente aburridas. Y yo le doy la derecha en esta porque tiene mucha razón. Pero bueno, después nos habla del descubrimiento de nuestra pasión, de cómo esto puede ayudarnos a encontrar la felicidad y así. También tiene alrededor de 100 páginas dedicadas al desarrollo de las ideas de Sigmund Freud, de Jung y de otros psicólogos, que la verdad a mí no me interesa la psicología, así que no le doy importancia. Pero bueno, está abierta la invitación para que lean este libro y creo que nos podemos quedar al final, con los 2 caminos que nos dio Campbell para encontrar la felicidad y nuestro propio camino del héroe. Por un lado es encontrar un modelo familiar o conocido, cercano, que nos sirva justamente como eso, como un modelo, como un ejemplo a seguir, algo que queremos imitar. Y por otro lado buscar nuestra propia felicidad y en base a esta felicidad transformar nuestra vida, mejorarla y así. Así que sin más, nos encontraremos en otra nueva oportunidad a ver qué nos trae.